¿Qué tal? ¿Cómo les va, grupo? Primero que nada, espero que se encuentren bien de salud. Igualmente toda su familia y todas las personas con las que ustedes conviven, que se encuentren muy bien de salud física y mental. Vamos a continuar con nuestra clase, con el curso. Hoy vamos a revisar lo que son las medidas de posición. Si recuerdan, estuvimos revisando anteriormente las medidas de tendencia central, media, mediana, moda. Después revisamos las medidas de dispersión, que tanto para los datos agrupados, que ya era trabajar con esta tabla, o para los datos en bruto. Ya en Excel nosotros calculamos los tres valores de medidas de tendencia central y también los tres valores, aquí le agregamos dos, el rango y el coeficiente de variación para los datos agrupados. Y en esas medidas de dispersión nosotros vamos a encontrar también estas otras medidas, se llaman otras medidas de dispersión o medidas de posición. ¿Qué es esto? Los cuartiles, deciles y percentiles. Pero ¿para qué en qué nos van a servir estas medidas de posición? Las medidas de tendencia central, si recuerdan, era el agrupamiento que pudiera haber de los datos frente al el parámetro que se estuviera estudiando, ¿verdad? Y la manera en cómo estos datos se agrupaban en torno a la media, junto con las otras dos medidas de tendencia central. En las de dispersión es qué tanto estaban alejadas de la línea media cuando estábamos trabajando con población normalizada. Y aquí las medidas de posición, o también conocidas como otras medidas de dispersión, se usan para describir la posición que un valor de datos específico posee en relación con el resto de los datos cuando está en orden clasificado. Voy a estar cambiando entre la presentación y estar haciendo el ejercicio práctico en Excel para ir calculando cada uno de estos datos. Y bueno, esta es otra definición que corresponde al mismo tema. Dice, las medidas de posición, ¿qué es lo que buscan? Describir la variación o dispersión en un conjunto de datos, y la intención de estas medidas es dividir el conjunto de observaciones en grupos con el mismo número de valores. Les voy a presentar dos ejemplos de para qué nos sirve esta definición, cómo aplica ya directamente cuando se hace investigación. Y vean, la mediana, esa no cambia de definición, que hemos estado viéndola, es justamente la mitad de los datos. Todo el grupo de datos se parte a la mitad y ahí encontraríamos la mediana. Luego los cuartiles representan el 25%, se hacen 4 cuartiles para completar el 100%, y cada uno de esos cuartiles le corresponde el 25% de los datos. Así es que tenemos el cuartil 1 en 25%, el cuartil 2 en 50%, el cuartil 3 el 75%, y ya nuestro cuarto cuartil representaría el 100%. Los deciles nos está hablando de que vamos a ir de 10 en 10%. Vamos a encontrar entonces 10 deciles en el 100%. Vamos a tener datos ahí, un conjunto de datos cada 10%. Entonces, el decil 5 sería el 50% de los datos, que correspondería también al cuartil 2, que estaría también abarcando el 50% de los datos. Y en los centiles tenemos 100 centiles en el 100%. Así es que nosotros podemos calcular el centil 1, el centil 73, cualquiera de los centiles en ese rango del 100%. Y eso nos va a identificar, por ejemplo, el centil 37 va a corresponder a una posición, ¿recuerdan? Así como calculamos la mediana.
Primero obtenemos la posición y después nos vamos a encontrar el valor directamente en la tabla de los datos ya ordenados. Y bueno, los cuartiles, estaba diciéndoles que, fíjense, aquí tenemos ya una primera metodología que es, tenemos que clasificar los datos en orden creciente. Esto ya lo hemos venido trabajando desde la mediana y se los recuerdo aquí. Siempre ordenen los datos cuando lo estamos haciendo en cuaderno. Aquí tenemos la ventaja de Excel, pero siempre ordénenlos de menor a mayor. Y es lo que estábamos viendo aquí. Tenemos el número más bajo, el número del dato menor, que sería esta L o low, y después el cuartil 1, aquí con el 25% de los datos, el cuartil 2 con el otro 25% de los datos, que ya sumaría desde el dato bajo 50%, el cuartil 3 alcanzaría el 75% de los datos, y de ahí el dato más alto, que sería una letra H, que representaría en inglés el high. Y después los percentiles, que es otro de las medidas de posición, que nos dice, son valores de la variable que dividen un conjunto de datos en 100 subconjuntos iguales. Y cada conjunto de datos tiene 99 percentiles. Así es que vamos a tener aquí el valor más bajo, el dato con el valor más bajo, luego el percentil 1, percentil 2, 3, 4 y así hasta llegar al 99, y el último encontraríamos el valor con el dato del valor más alto. Nosotros podemos calcular cualquier percentil dentro del 100% de los datos y vamos a encontrar el número que le corresponde. Y nos vamos entonces ya a revisar un poco en Excel esto que les he estado diciendo. Yo voy a seguir trabajando con el ejercicio de la página 25 del libro de pasta verde, que es este libro, Estadística para las Ciencias Sociales del Comportamiento y de la Salud. Pero a ustedes les voy a pedir que todo esto que estamos haciendo lo hagan, todo lo que vamos a ver hoy lo hagan con el problema 1 de la página 14 del libro de pasta gris, que es el que ya han estado trabajando en los ejercicios anteriores de Excel. Así es que van a estar trabajando con estos 110 datos. Todo lo que vamos a ver hoy, yo lo voy a hacer con el ejercicio que viene en este libro. Había adelantado aquí un poco porque aquí están representados lo que vamos a ver hoy. Muy bien, pues vamos a iniciar. Yo voy a estar trabajando con estos valores. Ustedes en casa, por favor, hagan todo esto mismo, esta misma tabla, pero con el ejercicio de 110 datos. Este ejercicio yo recuerdo que se los dejé que también lo hicieran, pero con otros intervalos. Continúenlo. Ustedes van a trabajar los dos ejercicios, yo lo voy a hacer con uno. Y hoy, muy bien, aquí ya le coloqué las medidas de tendencia central, las de dispersión y las de posición. Vamos a ir completando la tabla. Vean, nosotros tenemos estas dos fórmulas para encontrar, esta es específica para cuartiles, pero con esta que yo les recomiendo y es la que utilizo, podemos encontrar deciles, cuartiles, centiles y percentiles. Por lo tanto, a mí se me hace mucho más cómodo trabajar con una misma ecuación, porque aquí esta nos sirve, K está representando el cuartil que vamos a identificar. Si es el cuartil 1, entonces
nuestra K va a tomar el valor de 1. Si es el cuartil 2, sería entonces 2, y si es el cuartil 3 o el 4, aquí. La N es el número de datos que estamos teniendo en desde el problema, y 4 representa los 4 cuartiles. Así es que esta ecuación nos sirve para calcular los cuartiles y esta nos sirve para todo. Así es que lo vamos a hacer con las dos para los cuartiles, para que vean que da lo mismo. Aquí vamos a calcular el cuartil 1 con de las dos maneras. ¿Qué me está diciendo? Bueno, vamos a abrir en cualquiera de sus celdas el símbolo igual que representa, le estamos dando la orden al programa de que vamos a introducir una fórmula. Y me está diciendo, ¿qué cuartil quieres calcular? Yo voy a calcular el cuartil 1. Si es que voy a abrir paréntesis, voy a calcular el cuartil 1 y lo voy a multiplicar por el número de datos. Yo lo tengo aquí en 90. Voy a darle Enter. Y voy a dividirlo entre 4. Yo tengo este valor. Si se acuerdan, aquí lo estamos obteniendo, el 22.5 es la posición del dato que yo voy a encontrar. Y para eso, desde la teoría, es algo importante esto. Vean, ¿qué me está diciendo? Para calcular el valor de cualquier caésimo percentil o cuartil o decil, tenemos dos vías. La primera es si tenemos de esta división, bueno, multiplicación y división, nos resulta un número entero, nosotros vamos a adicionarle un 0.5 para que entonces encontremos el valor entre dos valores. ¿Qué es esto? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, pero por teoría así nos está pidiendo. Cuando te dé de esta ecuación un número entero, tú le vas a adicionar 0.5. Imagínense que de esta operación a mí me da 8. Entonces tengo la posición 8. Le voy a poner 0.5 y entonces sería 8.5. ¿Y qué estaría diciendo? Entre mi dato 8 y mi dato 9, yo voy a encontrar ese percentil o cuartil, lo que yo esté buscando. Y si yo de esta operación me resulta un número de fracción, me voy a ir al siguiente entero más grande. En este caso, si me da 7.5, yo me iría a 8. Y el 8 sería mi posición. Me voy al ejemplo, al ejercicio. Imaginen que, bueno, nos vamos aquí. Aquí me está dando 22.5. Por la teoría que acabo de revisar, me dice, cuando tienes un número con una fracción, que es el caso, te vas a ir al valor siguiente, al entero más grande siguiente. Así es que si yo tengo 22.5, esta es la posición. Me voy a ir a los datos y yo voy a contar el valor 23. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Este sería el dato para el cuartil 1. Esta es, la posición sería la 22,5, pero el valor es 13. Lo podemos calcular, ahorita lo estamos viendo, recuerden que ya estamos revisando, trabajar con los números aquí, naturales, o netos, o brutos, y también con el cálculo para datos agrupados. Ahorita estamos revisando con los datos directamente. Y hay una manera, aquí con ecuación, nosotros damos igual y vamos a encontrar el cuartil. Vamos a darle cuartil, nos está pidiendo una matriz y luego una coma y nos está diciendo qué cuartil queremos encontrar.
nosotros tenemos que darle qué matriz, sería esta matriz de datos. Tenemos que seleccionar todos y damos Enter. Nos va a marcar ahí que falta algo, que falta esa coma que nos pedía, y el cuartil nos está pidiendo, nosotros queremos el cuartil 1. Cerramos el paréntesis y nos regresa, nos calcula el cuartil 1 con el valor del dato, no la posición. Quiero que tengan muy presente esto porque cuando nos movamos a la parte del cálculo de datos agrupados, vamos a utilizar este valor, ¿ok? Y no este. Pero ahorita nosotros, cuando estamos trabajando con los datos aquí naturales, directamente de la tabla, sin hacerle ningún procesamiento más que ordenados, todavía no en intervalos, encontramos primero la posición, que sería el valor. Si tengo decimal, aunque fuera 22.3, yo me voy hacia el inmediato siguiente. Si es 22.1, me voy al 23. Aquí nos redondeamos. Cuando es un decimal, yo me voy inmediatamente al número siguiente. En este caso fue 22,5, entonces yo fui a el 23. Entonces yo identifiqué el dato 23. ¿Recuerdan? 1, aquí eran 9, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Así es que ya tengo mi dato del cuartil 1, que es 13. Yo aquí lo voy a localizar como mi posición 23. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y es 13. Luego ustedes corrobórenlo cuando estén haciendo el ejercicio con esta fórmula, cuartil, y seleccionan la tabla, le dan el cuartil que quieren y les va a calcular inmediatamente el valor. Para el cuartil 2 vamos a hacer lo mismo. Podemos jalar esta... sí. Muy bien, vamos a recorrerla hacia acá. Y vamos a ir cambiando aquí. Prometí que lo íbamos a hacer con las dos, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo con esta fórmula y lo vamos a hacer también con esta otra fórmula. Entonces aquí vamos a utilizar la otra fórmula, que es la que a mí se me facilita más. Es n, que es el número de datos. Entonces voy a abrir un paréntesis. El número de datos, que es 90. Y a esa le tengo que multiplicar K, ¿qué cuartil es? Si es el cuartil 1, yo no le puedo poner 1 porque me lo está dividiendo por 100. El cuartil 1, ¿cuánto me representa el 100%? 25. Así es que yo tengo que colocar aquí 25 y a eso lo voy a dividir por 100 y me está dando, si se fijan, el mismo valor, que es 22.5. Así es que como tuve un decimal, me voy al siguiente entero mayor, que sería 23, y mi dato en posición sería el 13. Ya vimos que nos dio lo mismo con cualquiera de las dos ecuaciones. Ustedes pueden utilizar cualquiera, siempre y cuando corroboren que les esté dando el mismo resultado. Otra vez, si fuera aquí, vamos para interpretar la K, el percentil 37, como estoy hablando de percentil y yo tengo 100 percentiles o 99 subgrupos, entonces yo sé que aquí sí podría colocar el 37 directo. Si fuera el decil 10, vamos a poner decil 7, entonces aquí, ¿cuánto tendríamos que poner? 70. ¿Verdad? No puedo poner 7 aquí porque entonces estaría calculándolo mal. De acuerdo a la medida que ustedes quieran calcular, si es cuartil, decil o centil, tienen que fijarse que a la fórmula le estén dando lo indicado. La n
El problema siempre es el número de datos que tenemos para el problema. Y nos vamos con el cuartil 2. El cuartil 2, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué cuartil vas a utilizar con esta fórmula? Es el 2. Entonces voy a poner 2 y por la multiplicación de mi número de datos. Y a eso le voy a dividir por 4. Y tengo el 45. Aquí ya por teoría, ¿qué nos está diciendo? Cuando tienes un entero positivo, para encontrar la posición del dato, lo que tienes que hacer es sumarle 0.5 y entre ese valor y el siguiente vas a tener tu dato. ¿Qué es esto? Tenemos 45, entonces yo le voy a adicionar 0.5 a todo eso, vamos a sumarle 0.5 y entonces me está diciendo que entre el valor 45, lo voy a poner aquí adelante, vamos a insertar una columna. Aquí me dio 45, ¿se acuerdan? Le voy a quitar este 0.5 para no confundir. Es 45. ¿Qué me está diciendo por teoría? Entre tu valor 45 y 46, tú vas a sacarle el promedio a esos dos valores y el resultado que te dé va a ser el dato del cuartil 2. Y nos vamos a encontrar ese valor, es el 45. Entonces tenemos 9 datos aquí, 9, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 1, 2, 3, 4, 9 por 5, 45, y nos está pidiendo entre el 45 y el 46. Así es que 1, 2, 3, 4, 9, 45 y 46. Aquí, vean, no vamos a tener ningún tipo de problema porque es 17 y 17. Así es que nosotros, si hacemos la sumatoria ahí, sería 17 más 17 entre 2, cuidando los paréntesis para que se respeten lo que estamos haciendo, y nos va a dar como cuartil 2 el dato es 17, que es de la división entre el valor, entre el dato número 45 y 46. Después, bueno, sí, lo podemos hacer también con la otra ecuación. N por K igual es 90. Aquí ya me sé el número, entonces lo voy a poner directo. 90 por, ¿qué cuartil es? El 2, pero aquí como está sobre 100% y no sobre 4, le debo que poner 50 por 50, y todo eso lo voy a dividir entre 100 y me da igual 45. Por teoría, si ese valor a mí me está dando un número entero, le tengo que adicionar 0.5. Y entonces, ¿a mí qué me representa? Que entre mi dato 45 y 46, ahí va a estar mi resultado. Y como ya lo hice aquí, pues es igual a este valor que es 17. Pero vamos a comprobarlo aquí abajito, vamos a comprobarlo con el cuartil 2, ¿verdad? Entonces vamos a poner igual a cuartil de todo este número, esta tabla, y a eso nos está pidiendo qué cuartil queremos el cuartil 2, y nos encuentra el valor 17, ¿verdad? Vamos bien hasta el momento. El cuartil 3, hacemos lo mismo. Nos vamos con esta fórmula primero. Así es que vamos con el cuartil, vamos por el 3, por 90, es el número de datos, entre 4. Y aquí que me dio un valor
una fracción que me dice, vete al entero siguiente, en este caso sería 68, voy a poner también aquí una columna, y ¿qué me dice? Tú vas a ir a tu posición, el dato es el 68, y vamos a el dato 68. Contamos aquí 9 por 1. Uy. Ok. Muy bien, nos vamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 por 9, 63. ¿Qué dato nos está pidiendo? El 68. Pasé. Y estábamos en el cálculo de nuestro cuartil 3, que era el dato 68. Entonces voy a contar aquí, los datos son 9 por columna y 9 por 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 63, 64, 65, 66, 67. El 21 sería el valor con la posición 68, así es que ese es mi cuartil 3. El valor de este dato, 63, 64, 65, 66, 67, este. Y ahí lo tenemos. Lo hacemos con la otra fórmula. Y tenemos que nuestro número de datos son 90 por, aquí que cuartil quiero, el 3, representa el 75%. Y eso lo voy a dividir por 100. Y tengo el mismo valor. Yo sé que cuando tengo una fracción para estas medidas de posición, estoy hablando de cuartiles, percentiles y ¿qué otra era? Deciles. Cuando estoy encontrando un valor decimal o fraccionario, me voy al entero inmediato siguiente, que es, ¿qué me está diciendo? La posición 68 de tus datos, ese es el cuartil 3. Entonces yo ya sé que la posición 68 es esta, 63, 64, 65, 67, 68. Entonces tenemos ahí como 21, que me marcó. Ok. Y para comprobarlo, pues nos vamos con la fórmula propia de Excel. Cuartil me pide la matriz, vuelvo a darle los datos de aquí. Y le voy a, me está pidiendo todavía qué cuartil estoy calculando, es el 3. Y me devuelve el 21, entonces vamos bien, ¿verdad? El cuartil 4, vamos a ver qué es lo que nos resulta. Vamos a darle la ecuación K, que es el cuartil 4. Y lo vamos a multiplicar por el número de datos, que son 90. Y a eso lo vamos a dividir por 4. ¿Qué nos está dando? Fíjense. La posición 90 aquí nos está dando. Aquí como yo tengo ya me dio un entero, no le voy a, si le adiciono 1, ya sería mi dato 90 y 91. Entonces voy a tomar como el dato 90 como el cuartil 4, que sería el más alto, el valor, el dato más alto. Así es que mi dato 90 es el 44 para este caso. Lo hacemos con la otra fórmula y nos da 90 por el 100%, ahí se explica por qué nos da ese valor, entre el 100%. Así es que ya no tengo más que calcular, me voy con el mayor dato. ¿Qué sacamos con esto? Que nuestro cuartil 4 siempre va a ser el valor, el dato más alto. Ese va a ser nuestro cuartil 4. Por eso es que aquí, si se fijan desde la fórmula, no nos lo registra, porque ya sabe que esa es una constante. El cuartil 4 va a ser la posición, la última posición de tu dato, que corresponde al dato con el valor más alto. Y vamos nada más para comprobarlo. Aquí, cuartil. Nos vamos a la matriz de valores.
supuesto que sí. Nos está pidiendo que cuartil, nada más por ocio, y es el 44. Bien, aquí ya tenemos nuestros cuartiles para el cálculo con los datos cuando los tenemos ordenados, pero todavía no los tenemos en intervalo. Y ya obtuvimos cada uno de ellos. Vamos a dar un poco de formato aquí. Muy bien, ya tenemos, y vamos a señalar nuestros valores. Vamos a poner estos como nuestros datos. Estos en amarillo son entonces, representan nuestros cuartiles. Ya no es la posición, sino ya es el valor del dato que encontramos. Y les propongo que hagamos el percentil 67 con este ejemplo. Yo les voy a dejar como ejercicio otros, que calculen otros. Pero aquí vamos a calcular el percentil 67. No lo podemos calcular con esta fórmula porque esta es exclusiva para cuartiles. Para los percentiles, en cambio, nos sirve esta. Y también para los deciles y para cuartiles, ¿no? Para cualquiera. Por eso es que es más práctica para mí esta. El percentil 67, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Vamos a utilizar esta ecuación y nos dice n, que es el número de datos, vamos a poner que es 90, lo voy a multiplicar por k, que nos está pidiendo el percentil 67. Y a todo eso le voy a dividir por 100. Y me está diciendo, tu dato 60.3, aquí aplica lo mismo que estuvimos revisando en teoría. Cualquier valor que aquí te dé, sea percentil, cuartil o decil, que sea un entero, yo le adiciono 0.5 y calculo el valor entre ese dato y el siguiente. Y cuando es una fracción, me voy al siguiente entero, que es el caso de este percentil. Es 60.3, yo me voy a ir entonces al dato 61. Y vamos a ver cuál es el dato 61. Tenemos 9 por 61, 9 por 1, 2, 3, 4, 5, 9 por 6, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, creo que era, sí, el 61, ¿verdad? Y ese es el valor de mi percentil 67. El dato con la posición 61, que equivale a 19. Vamos a ver en Excel, percentil, vamos a calcular el percentil de esta matriz. Y nos está pidiendo qué percentil. Nosotros estamos trabajando con el percentil 67. Y, a ver, percentil. Bien, había un error. Aquí me estaba calculando mal y ya vi por qué fue. Vamos a calcular el percentil 67 con la fórmula de Excel para que ustedes corroboren ahí en lo que están haciendo, lo que van a hacer en el ejercicio. Vamos a utilizar percentil, bueno, aquí nos dice es exclusivo o inclusivo, ¿verdad? Devuelve el percentil késimo de los valores de un rango, donde k está en el rango 0, 1, inclusive. Podemos utilizar nosotros cualquiera de los dos. Vamos a dar con este percentil x y nos pide primero la matriz y después el percentil. Vamos a dar enter y nos está pidiendo todavía el percentil. Aquí le tengo que indicar al programa Excel que es el percentil, lo entiende como de 0 a 1. Entonces yo no puedo darle al programa 67 porque no lo reconoce, me manda error. Pero sí el punto 67, que es el que corresponde
a ese valor que me pide entre 0 y 1, que sería el percentil 67. Y me da el valor con el 19, que es el que yo había encontrado aquí, en la posición 61. ¿Recuerdan? Pues ya tenemos nuestro percentil 67 y ya nada más para calcular un decil. Vamos, ¿cuál usamos? El decil 8, vamos a ver. Decil 8, vamos a ver cuánto nos da. Y para eso utilizamos esta ecuación. Nuestro número de datos es 90 y ahí vamos a multiplicarlo por K. K es el decil 8, ¿cuánto representa? 80, ¿verdad? Así es que nos vamos al 80% de ese 100% y lo vamos a dividir entre 100. Nos está dando el valor 72. Y recuerdan lo que vimos aquí, como es un entero, le tengo que adicionar 0.5. Y va a quedar entonces entre mi valor 72 y 73. Ese va a ser mi valor 72 y medio. La suma de estos dos valores, esta es posición, ahorita vamos a encontrarlos en la tabla, entre 2, así encontramos, ¿se acuerdan? Un punto medio. Y nos vamos entonces a los valores de posición 72 y 73. Entonces contamos 9 por 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 63. Y me tengo que ir hasta el 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 63, 64, 65, 66, 7, 68, 69, 70, 71, 72. Así es que entre mi valor 72 y 73 yo voy a encontrar el valor del 72 y medio. Así es que sumo este valor, que es el 72, más este valor, que es el 73, y eso lo divido entre 2. Falta aquí un paréntesis. Y nos da el valor 23. ¿Verdad? Vamos a ver ahora si eso corresponde. Vamos a darle al programa decil. No lo tiene. Muy bien, pues vamos a quedarnos con la parte manual. Y ya tenemos aquí percentil 67. Ahora, ustedes, ¿qué quiero que hagan en su ejercicio? Que calculen para la tabla de 110 datos, los cuartiles. Ya saben que el cuartil 4 les va a representar el valor, el último dato, ese va a tomar el valor, así es que calculan los 3 cuartiles y vamos a poner percentil para ustedes, percentil 67 igual, el percentil, bueno, los pongo en desorden, el 32, el 45, el 89 y el 95. Y vamos a ver qué resultados obtienen. Y de deciles, van a calcular por favor el decil 5, no, perdón, el decil, vamos a poner decil 3, el decil 7 y nada más esos dos deciles. Y por favor los calculan. Muy bien, eso son las medidas de posición para los datos de tabla directamente. Pero como nosotros ya también estamos aprendiendo a trabajar con datos agrupados, lo que vamos a hacer ahora es irnos a esta ecuación. Esta ecuación es para datos agrupados. Y esta misma ecuación nos va a servir para cuartiles, para los percentiles también y deciles. Y hoy también vamos a ver cómo se construye el diagrama de cajas y bigotes, que es para lo que estamos viendo esto. Vamos a empezar a descifrar esta fórmula.
¿Qué nos dice? Medidas de posición para datos agrupados, que son, estos ya son nuestros datos agrupados, ¿eh? Los tenemos por intervalo. Estos datos eran directamente de la tabla sin ningún tipo de procesamiento más que ordenarlos del menor al mayor, y para eso ya lo calculamos con estas medidas de posición. Ahora nos vamos para datos agrupados y vamos a poner aquí todo lo que nos va a requerir la fórmula. Entonces vamos a calcular cuartiles, igual si se fijan nos piden 1, 2 y 3. Y bueno, vamos a ir colocando aquí cada una de lo que nos pide en la fórmula. LI dice límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. Entonces vamos a poner aquí límite inferior. Antes vamos a poner qué cuartil va a ser. Cuartil o percentil o cuantiles. Vamos a poner medida de posición. Medida de posición. Porque recuerden que podemos tener cualquiera de... Bueno, ahí tenemos medida de posición. Y después vamos a tener LI. Después, ¿qué otro dato nos pide? Bueno, esta KN entre 4, esta nos va a servir nada más para los cuartiles. Pero cuando ya tengamos que utilizar deciles o percentiles, vamos a utilizar esta expresión. Así es que esa la podemos poner aquí también como una expresión. K por N entre 4 o N por K entre 100. Vamos a utilizar esta para que nos aplique para todos los casos. Entonces vamos a insertar una ecuación y vamos a pedirle que sea de qué tipo. Tenemos una división, ¿verdad? Así es que vámonos con esta fracción y ustedes ya escogen la que les guste. Yo voy a escoger esta y me está diciendo que en el numerador voy a tener la multiplicación de una n por k. Entonces voy a poner ahí n por k. Y en el denominador voy a tener 100. Y ahí ya tengo mi ecuación. Aquí la voy a colocar en esta columna. N por K entre 100. Ahí está. Y vamos a darle formato. En la otra que nos está diciendo, nos pide después FI menos 1. Dice la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Entonces tal cual la voy a poner. FI menos 1. Que no es restarle 1, nos está ese menos 1 en subíndice nos está indicando que es la frecuencia acumulada anterior, no es que le vamos a restar un 1 a mi frecuencia absoluta. Y en esta nos está pidiendo también A, que es la amplitud de la clase, entonces vamos a poner A. Y en la frecuencia absoluta, FI es la frecuencia absoluta, que es por lo cual se divide este. Entonces vamos a poner así tal cual, FI. Y vamos a darles formato, vamos a ponerlos con negrita y centrados. Y ya los tenemos. Así es que ya tenemos las columnas. Le podemos también dar formato de tabla para que lo tengan mejor, si así les parece. Entonces, medidas de posición. Vamos a calcular el cuartil 1 para datos agrupados. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, vamos a ver, primero que nada nos está pidiendo, aquí sí tenemos que calcular cuánto da el valor con esta fórmula nada más. Primero tenemos que encontrar la posición y que ya habíamos hecho esta operación, ¿se acuerdan? Con estos, me está dando 22.5 para el cuartil 1, pero como yo ya estoy en datos agrupados, lo vamos a poner, lo voy a ir desglosando paso a paso. Ya que construyeron la tabla, esto nos va a servir para resolver de cuánto es el valor del cuartil 1.
Pero para eso primero tenemos que encontrar con esta fórmula, que ya la habíamos hecho aquí, que corresponde a estos datos cuando todavía no están en intervalo, pero es el primer paso también aquí para encontrar dónde tenemos que buscar en la tabla de los datos agrupados. Entonces voy a tener el n por k, vamos a integrar otra columna aquí entonces, que nos diga, bueno, lo tenemos aquí, pero vean, aquí vamos a poner n por k entre 100 para que nos dé ese primer valor. Y yo sé que es n, es el número de datos, 90, por k, que cuartil es 1, es el 25, entonces, 25%, y a eso lo voy a dividir por 100. Y yo sé que es entonces mi valor de 22.5. En este es bien importante, este rango, en este valor debemos de encontrarlo aquí, en intervalos, en los intervalos de frecuencia acumulada. Ese va a ser el dato que vamos a estar tomando en cuenta. ¿Y dónde lo vamos a tener? Yo sé que en 15, ahí no voy a encontrar mi valor. Me está diciendo que es más o menos en la posición 22,5, que lo tengo representado aquí. Entonces, en este intervalo, yo voy a encontrar mi 22.5, ¿verdad? El dato. Así es que esta es la fila que a mí me va a servir. ¿Qué es lo que me está pidiendo ahora? Ya encontré el 22.5. No puede ser 15 porque ahí no puedo encontrar el dato 22.5. Va a estar aquí, en este rango entre 12 y 17, como límite inferior y límite superior. Y nos vamos ahora a, bueno, ¿cuál es el límite inferior de esta fila? Pues el límite inferior es este. Es 12. Así es que vamos a ponerle el límite inferior es igual a 12. Luego, n por k entre 100, ya lo hicimos aquí, que es el valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Pues vamos a copiar 22,5. Luego, fi menos 1, que dice, es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Yo ya encontré que en esta clase está mi cuartil, pero me está pidiendo la frecuencia acumulada anterior, entonces sería este valor, 15. Y aquí voy a dar igual a 15. Luego, mi amplitud, la amplitud ahí no va a cambiar, es un dato constante. La amplitud de la clase, para este ejercicio nosotros lo calculamos con la fórmula, ¿se acuerdan? De Sturges. A partir de aquí el número de intervalos, y ya la amplitud nada más fue la división entre ese número de intervalos y, el rango y el número de intervalos, y eso me dio la amplitud, ¿verdad? De 6 a 11, 12 a 17, ya en redondeo. Redondeo nos dio 5, entonces vamos a dar que la amplitud es este valor. Y la FI, que representaba frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil. Frecuencia absoluta. Entonces nos vamos otra vez a identificar cuál es. Estábamos en esta fila. Y la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta que me interesa, no la acumulada. Con la acumulada yo me baso para el primer paso, pero ahorita me está pidiendo FI aquí. Y ya tenemos todos los valores que se necesitan para encontrar el cuartil 1 para datos agrupados. Bien, vamos a encontrar ahora ese valor. Cuartil 1, vamos a ponerlo hasta acá, el valor del cuartil. Vamos a poner aquí, entonces el cuartil 1 sería, vamos a poner el valor obtenido.
Este ya va a ser, lo vamos a poner también en amarillo, si les parece. Valor obtenido. Y vamos a empezar paso a paso nuestra ecuación. ¿Qué nos dice para el cuartil 1? Acuérdense que aquí yo ya hice una sustitución de esta fórmula por esta otra. Es como si esto nada más lo jaláramos hacia acá. Vamos de hecho a hacerlo. Como si lo pegáramos aquí. Y queda, corresponde a ese. Es como si hiciéramos esto. Para que esta ya nos sirva entonces no nada más para los cuartiles, sino también para los percentiles o cualquier otra medida de posición que a ustedes les pidan que calculen. Bien, voy a regresar para que no me estorbe. Y nos vamos entonces. Esto va a ser igual a, nos dice límite inferior. Ya tenemos aquí, tenemos límite inferior. Y le vamos a sumar, según dice la ecuación, vamos a hacer primero toda esta operación, es que vamos a abrir un paréntesis, en donde nos represente n por k entre 100, que es este valor, menos este otro valor que es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil, ya lo tengo aquí, M7, y eso quiero que lo haga primero. Y que después, antes que multiplique y que sume, lo divida por FI. Así es que tengo que abrir otro paréntesis para que me haga esa operación. Eso lo voy a dividir entonces por mi frecuencia absoluta. Aquí está. En este caso fue 33. Cierro el paréntesis y después lo multiplico por A1, que es la amplitud. Y vean el valor que me dio. Es 13.13. Aquí yo les pido que también lo dejen con 2 decimales. 13.14. Si se fijan, este ya es el valor para el cuartil 1. Y vean lo que habíamos obtenido aquí. Con nuestros datos de la tabla directamente, habíamos calculado que era la posición 22,5, que le correspondía al dato, con el valor 13. Es decir, posición 22,5, y checamos el valor de ese dato y es 13. Y está muy próximo, pero como ya lo estamos haciendo con datos agrupados, no podemos calcularlo con esto. Ya lo estamos haciendo con estos intervalos. Es muy próximo el valor, pero tiene decimales, ¿verdad? No es igual. Que lo mismo pasó cuando calculamos media, mediana y moda con estos datos. Y media, mediana y moda, ¿dónde estaban? Aquí, media y mediana y moda, con datos agrupados. Así es que era muy próximo, sobre todo la media, la mediana, vean, casi era un punto, y la moda, ahí fueron casi 3 puntos. Así es que un poco más de 3 puntos. Así es que vean cómo cambia cuando trabajamos con los datos agrupados. Igual la desviación media, varianza y la desviación típica o estándar nos daba unos valores aquí y otros cuando trabajábamos con datos agrupados. Lo mismo estamos viendo que ocurre con los cuartiles o las medidas de posición cuando trabajamos con datos agrupados. Nos vamos con el cuartil 2. Cuartil 2. Vamos a hacer el mismo cálculo aquí, pero ya vamos a cambiar aquí por... bueno, como esto ya lo calculamos aquí, ese primer paso es igual que este. Entonces, para el cuartil 2 yo obtuve que eran este valor, 45, ¿verdad? Ok, entonces me voy al 45. Este es igual a... ¿dónde estoy? Aquí, 45. Y ya lo tengo. Voy a pedir que me centre todos los valores.
Y de ahí, bueno, reviso dónde puedo encontrar el 45. Y... a ver, vamos a ver. Bien, estábamos en el cálculo del cuartil 2, en donde me está diciendo que es el 45, ¿verdad? Con esta fórmula, estoy encontrando que está en la posición 45. Me voy, igualmente en frecuencia acumulada, pues lo voy a encontrar aquí, igual. Ahí todavía hay 48, entonces en este intervalo es donde va a estar mi cuartil 2 o percentil 50, que equivaldría, o sería también justo la mediana. Pues vamos a ver qué es lo que encontramos aquí. Nos vamos a ir dato por dato. El límite inferior, fíjense, como el 22,5, yo también lo localicé aquí, en esta fila. Los valores van a ser exactamente los mismos, nada más cambiando este. El límite inferior, si se fijan, para el 45 es igual que para el anterior, entonces va a ser 12. Entonces vamos a poner 12. En este es donde tenemos el cambio, aquí es 45. Y en los otros prácticamente es el mismo. Frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Frecuencia acumulada anterior es esta, sería 15 igual. Entonces seguimos con este. La amplitud no se modifica, es 5. Y la frecuencia absoluta de ese intervalo es 33. Igual, lo ponemos 33. Y aquí, si yo, como esta fórmula que ya hice, la trabajé, va a entender el programa que la trabajo con esta fila, con los datos de esta fila, lo que puedo hacer aquí es correr y me va a dar el valor 16.55. Así es que esa va a ser mi cuartil 2, el valor 16.55. Ya no es la posición, aquí tenemos la posición, sino el valor 16.55, y vamos a ver cuánto nos dio con los datos de tabla, con estos datos. Nos dio el cuartil 2, 17, entonces también está muy próximo, ¿verdad? En el primero fue más, en este fue 13.14 y en este fue casi medio punto abajo. Vamos a ver qué pasa con el cuartil 3. Aquí ya vamos a ver si nos movemos de intervalo. El cuartil 3 lo encontramos en 67.5. Así es que vamos a poner ese valor de 67.5. Y vamos a ver dónde encontramos ese. Nos vamos aquí a identificarlo. Lo vamos a encontrar ya en el siguiente intervalo. 48 ya no nos sirve porque 67,5 lo podemos encontrar aquí, en este. Así es que este va a ser nuestro intervalo, entre 18 y 23. Esta es la fila que vamos a utilizar para el cuartil 3. Así es que mi límite inferior para ese va a ser el 18. Vamos a poner igual a 18, límite inferior. Esta pues va a ser igual a esta celda, 67,5, la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Frecuencia acumulada anterior. Entonces revisamos aquí, frecuencia acumulada anterior sería este valor, 48. Entonces vamos a poner igual a, pueden poner 48 o directamente la celda. La amplitud queda igual, 5, y la frecuencia absoluta, aquí la tenemos, frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el cuartil. Estamos aquí, frecuencia absoluta es 27. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner 27. Y vamos a volver a desplazar
nuestra ecuación acá. Y nos dice que el valor es 21.61. Vamos a ver cuánto nos dio. Aquí vuelve a subir, ¿verdad? Se va más arriba, 21.61. Y en el cuartil 4 ya no hay ni qué hacer. A ver, vamos a ver qué da. Por teoría tendríamos que encontrar el 44, pero como ya estamos trabajando aquí, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos todavía un intervalo de 42 a 47, donde está incluido el 44. Vamos a ver qué es lo que, cómo opera. Cuartil 4. Igual vamos a utilizar lo que ya usamos aquí, el cuartil 4, que es el dato 90. El límite inferior, vamos a buscar primero 90, 88, 90. Está aquí, nos vamos hasta acá. Entonces nuestro límite inferior va a ser 42. Vamos a poner ahí 42. Aquí. Luego en este vamos a poner la celda, que es 90. El FI menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Frecuencia acumulada anterior sería esta, que es 89. Y amplitud sigue siendo 5. Y la frecuencia absoluta del intervalo. Frecuencia absoluta del intervalo. Frecuencia absoluta tenemos 1. Entonces calculamos como 1. Y vamos a jalar este aquí. Tenemos 47. Si se fijan, aquí nos encontró este valor, que es donde terminamos. Aquí el intervalo realmente, aunque sabemos que no tenemos ningún valor más alto que aquí, nos está encontrando como este valor, como el cuarto cuartil, ¿verdad? 47. Aunque nosotros ya sabemos que no tenemos un valor en 47, por lo tanto, lo vamos a dejar expresado así para que vean cómo cambia cuando trabajamos con datos agrupados. Y lo mismo pasaría, yo intuyo, si la amplitud fuera aquí de 7, por ejemplo, y estuviéramos 42 más 7 y fuera 49, entonces con esta fórmula nos estaría encontrando el valor, el dato 49, ¿ya? Pero es porque nosotros ya al agrupar los datos, al hacer intervalos, tenemos como un valor máximo 47, el límite superior, perdón. Ahí es donde vamos a encontrar el dato 90. En este caso corresponde a 44, pero para los datos agrupados nos está encontrando el límite superior. Es interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer, para concluir, el percentil. Y vamos a utilizar también, vamos a realizar este ejercicio, percentil 67. Percentil 67, para que veamos y hagamos comparaciones. Vamos a utilizar esta misma ecuación, percentil 67, y esa va a ser, entonces, este va a ser nuestro dato, 60.3. Después, mi límite inferior, tengo que revisar aquí cuál intervalo es el que me va a servir. 60.3 lo tengo aquí, ¿verdad? Así es que este es la fila que me va a servir. El límite inferior es 18. Tenemos 18 como límite inferior. Esta celda sabemos que nada más la copiamos de aquí. Y luego la frecuencia acumulada anterior de la clase del cuartil, estaba en esta. Frecuencia acumulada anterior es 48. La amplitud sigue siendo 5, ahí no cambia. Y la frecuencia absoluta del intervalo es de 27. Pues vamos a calcular 27. Pues vamos a ver qué es lo que nos da. Vamos a seguir aquí. 20.28. Ese es el valor del percentil 67, 20.28. Vamos a ver cuánto nos dio aquí. 19.
nos dio un punto y medio más arriba. Que bueno, se aproxima. Y nos vamos ahora con el decil 8 para terminar esta clase. Decil 8. Ya también habíamos encontrado esa primera posición, decil 8, que es 72. Vamos a poner 72 y vamos a revisar aquí en cuál está incluido. Está incluido también aquí. Entonces vamos a movernos al 9. A ver, vamos a hacerlo con el decil 9. Vamos a ver qué ocurre para tener otro valor. Bueno, lo dejamos para hacer la comparación y podemos hacer el 9 también. Muy bien, decil 8. Entonces ya habíamos jalado, ¿verdad? 72. Y nos está ubicando también en la misma fila que para el cálculo del percentil 67. Así es que estos valores van a ser iguales, el 18, el milímetro inferior. Este es el que cambia, es este valor, pero esto se mantiene. 48 es la frecuencia acumulada anterior, la amplitud sigue siendo 5 y la frecuencia absoluta es de 27. Entonces vamos a ver qué es lo que nos da ahí. Nos dio 22.44, vamos a quitar ahí. 22.44, ¿y cuánto nos había dado aquí? 23, ¿verdad? Son datos próximos, pero sí estamos viendo variación. Y lo vamos a hacer con el decil 9. Bueno, aquí vamos a tener que calcularlo como decil 9 son 90 datos por el decil 9, entonces es 90 entre 100. Tenemos 81, entonces tenemos que revisar el 81, ya nos movió, ya nos puso aquí en este otro intervalo. Y tenemos 86, nos va a servir el 24 como el límite inferior, más bien le corresponde ese. Límite inferior es, lo ponemos directo, 24. Esta es lo que calculamos ahorita, el decil 9. La frecuencia acumulada anterior, estamos en, ya me perdí, 81. Estamos aquí. Frecuencia acumulada anterior es 75. La amplitud sigue siendo 5 y la frecuencia absoluta de esa clase, estábamos aquí, entonces es 11. Y ahí nos da el valor 26.73, que muy bien con esta otra, aquí con este cálculo, quizá nos da 27 o menos de 26, a lo mejor 26, pero es muy próximo. Así es que de esa manera nosotros calculamos las medidas de posición, tanto para los datos cuando los tenemos en una forma natural ordenada, nada más, los datos de tabla directamente, como para los datos agrupados, que es cuando los estamos trabajando ya en intervalo. La siguiente clase, voy a terminar ya aquí la clase el día de hoy, creo que es suficiente información para que ustedes trabajen. Me falta algo importante. ¿Para qué nos va a servir esto? Para dos cosas. Esto que acabamos de encontrar, vamos a encontrar el resumen de 5 números que nos va a ayudar para calcular el diagrama de cajas y bigotes, que tiene una utilidad, el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, este resumen de 5 números, que es para la construcción de el diagrama de cajas y bigotes, vamos a encontrar estos 5 valores que ustedes ya los calcularon. Va a ser el valor más pequeño del conjunto, después el primer cuartil, que es el que ya aprendimos a calcular hoy, la mediana, que correspondería al cuartil 2 o al percentil 50, el cuartil 3, ese va a ser el cuarto valor, y el dato más alto. Si lo quieren ver de esta manera, estos son los valores que ya encontramos. Para este ejemplo, sería el dato más bajo, aquí sí nos podemos ir, valor mínimo es 6, así vamos llenando nosotros, el cuartil 1,
lo vamos a trabajar ya sea para con datos agrupados. Sería entonces aquí para datos agrupados el cuartil 1 sería 13.14. Después la mediana o el cuartil 2 sería 16.55. Luego el cuartil 3, 21.61. Y aquí no nos pide el cuartil 4, si se fijan. En esto nos pide el valor más alto, que aquí ya sé que el dato de mayor valor es 44. Entonces ahí no tendría error en mi gráfica, porque me está pidiendo el dato con el valor más alto, que sería 44. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, cuando es un solo diagrama de caja y bigote, vamos a encontrar nada más cómo están distribuidos los datos y cómo se comporta con esta caja. Pero, vean, aquí está ya construido. Lo vamos a hacer la siguiente clase. Voy a dedicar toda una clase para la construcción de la caja y bigote con los datos que ya obtuvimos. Ustedes lo van a hacer con estos datos, con 110 datos. Todo lo que hoy expuse, les expliqué, y también lo de la siguiente clase, que va a ser el diagrama de cajas y bigotes, ustedes lo trabajan con estos 110 datos. Muy bien, página 14 del libro de pasta gris. Y aquí es lo que vean la caja de bigotes diagrama de caja y bigotes. Lo que nos está encontrando es el valor mínimo, después el punto donde se encuentra el cuartil 1, después la mediana o cuartil 2, el cuartil 3 y el valor máximo. De eso se compone el diagrama de cajas y bigotes. Pero la utilidad que tiene, un momento en lo que se... Bien, para concluir la clase estaba en la comparación. Cuando ya tenemos una comparación, aquí en esta vista, cuando tenemos nada más una serie de datos, lo que nos va a representar la gráfica es cómo están distribuidos, ¿no? Donde tenemos nuestro valor mínimo, a partir de ahí donde empieza el cuartil 1, es decir, qué tan agrupados están los datos o qué tan dispersos, es otra manera de verlos. Pero cuando hacemos ya comparaciones, por ejemplo aquí, miren, aquí tenemos comparaciones sobre un mismo producto, por ejemplo. Vamos a ver qué dice aquí. Son 3 diagramas de cajas y bigotes y están comparándolas entre ellas, es la misma medición, es tratamientos aquí. Dice, el diagrama de cajas ilustra en forma muy sencilla la comparación de 3 tratamientos. El primero tiene una puntuación más alta que los tratamientos 2 y 3, y el 3 tiene puntuación más alta que 2. Entonces, si a mí me está interesando decidir entre 3 tratamientos y sé que uno de ellos tiene mejor puntuación, aunque tengo más dispersión aquí, vean, tenemos entre el cuartil 1 y el valor más alto, está mucho más extensa esta caja, ¿no? Que esta es mucho más compacta, pero si yo mi ponderación sería que el que tiene el valor más alto es el que me sirve, entonces yo escogería este tratamiento. Bien, para eso es la función de todo lo que estamos revisando hoy y que les va a servir a ustedes en su licenciatura, para cuando tengan que hacer algún trabajo de investigación y tengan que hacer comparaciones con este tipo de diagramas, que ayuda mucho. O sea, visualmente, vean, yo veo 3 y digo, pues muy bien, entonces el que esté más alto a mí me sirve. Pero yo lo traía aquí con otro ejemplo que hemos hecho en clase, que en es para una comparación de neumáticos. Entonces, el que frena, aquí por ejemplo, ¿cuál escogerían? Son 3 tipos de neumáticos, son 3 diseños, y aquí es la distancia de frenado. Entonces, empieza a frenar en 32 y termina hasta 38 metros.
Este empieza en 33 y también termina hasta 38. Sí, a 38. Y el valor es 39 y hasta 43. Este es más, pudiéramos decirlo, compacto, es decir, tiene una menor distancia de frenado, pero frena mucho más allá de los metros. En cuanto yo piso el freno, el auto empieza a frenar hasta los 39. En cambio aunque tiene una mayor amplitud, creo que también, pero frena todavía hasta los 42, hasta los 43. Así es que a mí me interesa el que sí empieza a frenar antes, pero también no se desplaza más metros. Así es que yo escogería aquí no fue el valor más alto, ¿verdad? Como aquí. Aquí sí, el tratamiento que tenía mejor puntuación, ese es el que yo escogí. Y en este caso es el que tenga menor distancia de frenado, o sea, cuando yo piso el acelerador y se desplaza menos metros, ese es el que a mí me sirve, porque freno a los 38 metros, aquí tenía hasta los 42, aquí freno a los 42. Así es que, pues esos 3 metros, cuando estamos hablando de un sistema de seguridad, son bastante útiles. Por eso es que yo escogería este modelo de neumático o diseño de neumático, ¿no? Para eso nos sirven los diagramas de cajas y bigotes y todo lo que aprendimos a calcular hoy con las medidas de dispersión, porque las medidas de posición son las que nos van a encontrar, nos van a dar los datos para armar nuestra diagrama de cajas y bigotes, que vamos a ver la siguiente clase. Pues muy bien, terminamos con eso la sesión de hoy. Espero en verdad que se encuentren muy bien, espero poderlos saludar nuevamente en los espacios físicos de la universidad, pero mientras tanto sigo pendiente de ustedes, ¿ok? Un abrazo.